Bien, daremos Buenas inicio a la noches. cuarta mesa del Congreso. La primera ponencia se titula El tratamiento de los ejemplos en el Diccionario Académico del Habla del Ecuador y estará a cargo de la magíster Valeria Guzmán Pérez. Valeria Guzmán Pérez estudió la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestría en Lingüística Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México y el máster en Lexicografía en la RAE y la Universidad de León. Actualmente es lexicógrafa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha impartido diversos cursos y seminarios a nivel universitario sobre semántica, historiografía, lingüística, lexicografía y lingüística para psicoanalistas. Le cedemos la palabra a la magíster Valeria Guzmán Pérez. Hola, buenas noches. Hola, ¿me Buenas noches, escuchan? sí lo podemos oír. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles. Es muy grato para mí estar con ustedes esta noche, sobre todo porque puedo hablarles acerca de un trabajo que estamos realizando en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que es el Diccionario Académico del Habla del Ecuador. Voy a compartirles pantalla. A ver. Ujú. ¿Qué pasó? No puedo hacer esto. Ujú. Bueno, no sé qué sucede, no sé si tengo autorizada la opción de compartir pantalla. Sí, tiene la autorización ya para compartir. No sé por qué no. Mm, ujú. Bueno, voy a leer porque si no vamos a pasar mucho tiempo en esto. Ujú. El texto se llama El tratamiento de los ejemplos en el Diccionario Académico del Habla del Ecuador. Un diccionario sin ejemplos es un esqueleto, dice Voltaire. La importancia del ejemplo para quienes estamos en la práctica de hacer diccionarios es vital. Los lexicógrafos tomamos decisiones y una de las más relevantes es la inclusión o no de ejemplos dentro de la entrada. Las funciones del ejemplo, tratadas por Fuentes Morán y García Palacios, con base en lo dicho por Gutiérrez Cuadrado, son las siguientes. 1. El ejemplo complementa información de la definición. 2. Presenta la palabra en su contexto. 3. Distingue diferentes acepciones. 4. Muestra colocaciones típicas. 5. Indica registros y niveles estilísticos. 6. Pone de manifiesto diferentes cuestiones gramaticales. 7. Incorpora algunas orientaciones ideológicas. 8. Contiene información enciclopédica. 9. Informa sobre costumbres y realidades específicas. Esta breve enumeración nos permite ver de manera muy clara la necesidad de incluir ejemplos. En el caso de nuestra tradición lexicográfica más duradera, me refiero a las diferentes ediciones de los diccionarios de la Real Academia, el comportamiento respecto del ejemplo ha sido bastante asistemático. Después del diccionario de autoridades, que fue ejemplificado con citas, la relevancia del ejemplo y su sistematización ha sido representada por el diccionario del español actual. Desde hace algunos años, diversas instituciones o academias trabajan en obras que incluyen ejemplos de manera sistemática con base en sus propios criterios. Tal es el caso del Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, del Diccionario de Peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua, del Diccionario de Colombianismos del Instituto Caro y Cuervo, del Diccionario del Español de México del Colegio de México, entre otros. A esto hay que sumarle dos obras muy recientes referenciales de la lexicografía ecuatoriana. Es uno, El habla del Ecuador, Diccionario de Ecuatorianismos de Carlos Joaquín Córdoba, en una tercera edición corregida y aumentada que se publicó en 2019, y dos, el Diccionario de Ecuatorianismos con citas de Elkin Araujo, que se encuentra en edición.
Es decir, cada vez hay mayor interés por parte de la práctica lexicográfica hispánica en la inclusión de ejemplos y su sistematización en el quehacer diccionarístico. En el caso del Diccionario Académico del Habla del Ecuador, que es el tema que ahora nos concierne, haré un esbozo del tipo de ejemplos que incluimos, las fuentes y las motivaciones. El Diccionario Académico del Habla del Ecuador, DAE, se concibe como un diccionario del habla, tal como lo especifica su título, sincrónico, puesto que recoge usos vigentes, diferencial, ya que concierne a las palabras empleadas en una diatopía específica, el Ecuador, y descriptivo, porque procura hacer un tratamiento no correctivo del léxico. El DAE empezó sus trabajos hace aproximadamente 6 años. No obstante, la planta, elaborada por los académicos de la Comisión de Lexicografía, Diego Araujo, Rodrigo Borja, Fabián Corral, Simón Espinosa, Julio Pasos, Marco Antonio Rodríguez, Bruno Sáenz y mi persona, consensuó el día 18 de octubre de 2018 que se incluirán ejemplos en todas las acepciones. Esto conlleva una gran responsabilidad, puesto que, como menciona la guía práctica del diccionario de Oxford, un buen ejemplo debe ser 1, natural y típico; 2, informativo; 3, inteligible. La naturalidad es un asunto de 1.1, preferencia léxica, es decir, del modo en que intuitivamente reconocemos cuáles palabras suelen aparecer unas junto a otras de forma recurrente, y 1.2 de consistencia en el registro. Esto es, palabras de registros más formalizados difícilmente aparecerán junto a palabras excesivamente coloquiales. Cuando en un ejemplo la característica de la naturalidad no se cumple, resulta poco típico y aparece como consecuencia de la creatividad o parte del idiolecto de una persona en particular. La informatividad se presenta cuando el ejemplo complementa la definición y ayuda a comprenderla mejor. Por ello, el ejemplo debe presentar un conjunto de características que coincidan con los rasgos semánticos enunciados en la definición. La inteligibilidad consiste en usar ejemplos de un registro estándar, a saber, que no estén llenos de otras palabras que dificulten la comprensión de lo definido. Una vez decidida de manera indiscutible la inclusión de ejemplos en el DAE, había que plantearse el tipo de ejemplos a incluir. 1. Quoted examples, o ejemplos cita, que provienen de fragmentos de texto, por lo general literarios, que, como menciona Da Pena, tienen por objetivo ejemplificar los usos y acepciones de cada palabra, apoyar o autorizar esos usos y acepciones y dar el contexto o contextos posibles donde puede aparecer la palabra en cuestión. O 2. Constructed examples, que son los ejemplos construidos por el lexicógrafo, los cuales pierden su cualidad de autoridades para convertirse en meros ejemplos, a veces muy apropiados y útiles. Las citas literarias pueden generar conflictos porque no reflejan la realización de la lengua de un hablante promedio, mientras que los ejemplos inventados podrían falsear la realidad lingüística para adaptarse a las necesidades de la acepción. Finalmente, el problema parece ser el mismo: cumplir con la característica de la naturalidad. Ahora bien, en primera instancia, la Comisión tiene como fuente principal el Corpus del Habla del Ecuador, CORFA, de libre acceso y en el que es posible realizar búsquedas dirigidas en la liga corfa.es, corpha.es. Les invito a visitar esta gran base de datos. Nosotros contamos con libros, periódicos, revistas, además de una parte de miscelánea que incluye blogs ecuatorianos. Creo que esta presentación acerca de los ejemplos es un buen pretexto para poner a su disposición el corpus del habla del Ecuador, que en verdad les invito a visitar por si quieren documentar pues usos de palabras en el Ecuador. En el transcurso del trabajo, la Comisión de Lexicografía empezó a ejemplificar con todo lo que se hallaba en el corpus. No obstante, fue insuficiente. Notamos muy pronto que las fuentes debían diversificarse, que los ejemplos podían ser tomados de otras fuentes, como tesis presentadas en universidades ecuatorianas, páginas web con dominio EC y Twitter. Después de someter la decisión a comisión, se hizo una primera modificación en la planta en lo concerniente a los ejemplos para poder incluir estas fuentes dentro de las posibilidades de búsqueda. Tenemos una escala de relevancia en la inclusión de ejemplos.
Esta escala se elabora a partir de la interacción de las multifuentes y las características de un buen ejemplo ya enunciadas. Es decir, tomamos en uno de los ejes la inteligibilidad, naturalidad, informatividad, y en el otro eje libros, periódicos, revistas, blogs, tesis y tweets. En primer lugar, consideramos los ejemplos procedentes de obras literarias a partir de la generación del 30, hito de la literatura ecuatoriana, luego periódicos, revistas o blogs, es decir, todo el material procedente de nuestro Corfa. Si a través de las fuentes del corpus no logramos documentar un ejemplo que consideremos natural, informativo, inteligible, pasamos a las tesis, a las páginas web con dominio EC. Preferentemente estas páginas deberían ser institucionales, Policía Nacional, Ministerios de Salud, Turismo, etc. Las páginas de turismo son muy productivas. Y finalmente Twitter. Por supuesto, todo depende del tipo de palabra que necesitemos ejemplificar. Algunas palabras tienen un fuerte asiento en la oralidad y para ello Twitter suele ser una buena solución, puesto que la escritura digital es sorprendentemente dinámica y humorística e incluso cercana al habla. El mensaje común se interpreta paradójicamente como una forma de habla. La comunicación por ordenador desafía las creencias actuales respecto a la singularidad de la cultura oral. Es importante recalcar que aunque un ejemplo puede estar en una encumbrada obra literaria, si no cumple principalmente con el criterio de naturalidad, se elegirá un ejemplo de otra fuente. Los ejemplos provenientes de autores de la literatura son relevantes en la medida en la que el contexto en que aparece la palabra que buscamos faculte el uso y el entendimiento de ese uso en la época actual y no únicamente en el contexto de la obra literaria. En este sentido, siguiendo a Gutiérrez Cuadrado, la preocupación del lexicógrafo, cito, no debe ser si el ejemplo es real o construido, sino si cumple el objetivo de aclarar o simplificar todas las posibles dificultades presentes en la correspondiente acepción. Sin embargo, en nuestro quehacer lexicográfico, pese a la ampliación de fuentes, más de una vez nos encontramos sin ejemplos para algún lema cuyo uso reconocemos y no tenemos manera de representarlo. Dado esto, hicimos una segunda reforma a la planta con la decisión de construir ejemplos ad hoc para aquellas acepciones para las que no encontráramos ejemplos en fuentes escritas, pero que desde nuestra competencia lingüística reconocemos como parte del uso. Por el momento no hemos trabajado en esta fase, sin embargo, definitivamente se hará. Bueno, a continuación quiero presentarles algunos ejemplos de diversas fuentes para mostrar el trabajo que estamos realizando. Tenemos, por ejemplo, la palabra angurria, que significa ambición. Y esta palabra la hemos documentado en Enrique Gil, en una obra que se llama Nuestro Pan. Es decir, tenemos un ejemplo de obra literaria. Los hombres suelen tener alma de lagarto. Los hombres tienen angurria por el dinero. Enrique Gil, Nuestro Pan. Tenemos la palabra asisito, que es un adjetivo que significa de tamaño más o menos pequeño y que se ilustra con un gesto de las manos. Cito, tomó un boleto no vendido y como el auto de sorteo es un carro asisito, dijo midiendo con los dedos la fotografía del vehículo en el papel, no mentimos. Carlos Carrión, el deseo que lleva tu nombre. Bien, eso como ejemplos de obras literarias. Tenemos ejemplos de Twitter. Esta interjección, el E, que es una especie de voilà, el E, que expresa disgusto o sorpresa. El E. Quien gana de la informalidad de manera millonaria son los empresarios. Twitter. Del 8 de mayo de 2019. Tenemos también ejemplos de páginas web, por ejemplo, ayahuasca, liana o enredadera de corteza color café, hojas verde oscuro, apergaminadas, flores pequeñas y rosadas, que tiene propiedades psicotrópicas. El ejemplo, la ayahuasca es la planta más importante para la medicina tradicional, planta sagrada.
Y esto es de la web de papangotours.com.es del año 2015. Tenemos también ejemplos de periódicos. En la misma ayahuasca, brebaje de efectos alucinógenos preparado con hojas de estaliana. Lo emplean los chamanes para fines curativos. El ejemplo dice: el chamán bebe el zumo de ayahuasca acompañado de hojas de plantas nativas y música apropiada. Entonces invoca los poderes de la piedra, de la anaconda y de la selva. Este ejemplo es de El Tiempo, del 6 de mayo de 2017. Y este ejemplo de tesis que me parece un recurso muy interesante para ejemplificar. Tenemos el verbo champear, que significa enlucir una pared con champeado, esto en albañilería. Aquí remitimos a champeado. Champeado es una técnica decorativa. Pero bueno, tenemos este ejemplo. Se champea todo el área de la pared y se deja secar por 24 horas. Esto está en una tesis sobre metodología de reparación de fallas constructivas. De tal modo, en cuanto al ejemplo, el DAE, en el DAE podemos señalar las siguientes conclusiones. Cada una de las acepciones llevará un ejemplo de acuerdo con la escala propuesta para su inclusión. Se incluirán ejemplos provenientes de citas de obras literarias a partir de los años 30, siempre y cuando cumplan con el criterio de resultar vigentes para los hablantes de la época actual y de potenciar los rasgos semánticos presentes en la definición. La referencia incluirá datos muy generales. En el caso de las obras literarias, autor y obra, no se incluye el año de la edición ni la página, puesto que las ediciones a consultar por el usuario podrán ser distintas y principalmente porque nuestros ejemplos provenientes de citación pueden ser consultados todos para referencias más extensivas directamente en el CORFA. Sucede lo mismo en el caso de los periódicos. Las fuentes como tesis están liberadas en Internet y pueden ser consultadas más específicamente si el usuario desea tener información más completa. En el caso de Twitter, se consigna el usuario y la fecha, porque con una búsqueda específica dentro de la red social puede recuperarse el ejemplo. Para la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, es importante dar lugar a la diversidad textual para dotar de una dimensión dinámica al diccionario y que no sea un esqueleto como refiere Voltaire, sino que encuentre en los ejemplos sustancia e incluso un cuerpo social y culturalmente vivo. Esto no significa que el ejemplo vaya a suplir nuestras deficiencias al definir, pero sí que deberá redondear, complementar e inclusive potenciar los rasgos semánticos y los matices dados en la definición. Estamos conscientes de que ha nacido un nuevo tipo de socialización a través del Internet y las redes sociales y que se está configurando una nueva forma de construcción de vida social a través de nuevas formas de contacto y de relación y de vínculo, y que eso repercute en los registros clásicos de la lengua que amplían sus posibilidades hacia múltiples fuentes. Por lo tanto, si actualmente tenemos a la mano una extensiva cantidad de datos para armar los corpus que nos servirán para ejemplificar, haremos uso de ellos. La Academia Ecuatoriana de la Lengua va hacia un diccionario que dé cuenta de nuestro tiempo del mejor modo posible, aunque sabemos que ya vamos tarde y que llegaremos inevitablemente con retraso. Estamos construyendo un diccionario sin dejar atrás la vigencia de los usos de nuestra tradición literaria, pero que también emplea fuentes que enriquecen el entramado textual y representan lo más cercano a la cotidianidad. Apostamos por un diccionario polifónico, alajito, bacano, chévere, papa, plenazo y sobre todo muy nuestro. Muchas gracias.